pero no, eso tiene que ser una gran preocupación, porque básicamente los que van a sufrir estas consecuencias de repente van a ser nuestros nietos, bisnietos, que cada vez van a generarse mayores problemas que va a conllevar a la aparición de nuevas enfermedades, ¿no? También conlleva, por ejemplo, les decía, la extinción de especies, porque en nuestro medio, por ejemplo, se ha observado, y a nivel de Estado, ¿no?, han observado una gran oportunidad económica para los agricultores, ¿no? Como había excesiva cantidad de cultivo de hoja de coca, las vamos a erradicar estos cultivos, pero les vamos a dar sembríos alternativos. Vamos a sembrar la palma aceitera. Entonces se ha devastado bosques, jóvenes, porque existen evidencias, ojo, evidencias en las que se han devastado bosques de manera ilegal, ¿no? De manera ilegal, que ha conllevado a la extinción, pérdida, ojo, extinción, pérdida de especies sumamente importantes, ¿no? Y tenemos la excesiva o el excesivo crecimiento de la población, o el crecimiento poblacional, o el crecimiento exponencial de la población humana. Existen países superpoblados, como es en el caso de China, por ejemplo, pero sin embargo, en ese continente, en ese país, ya, por ejemplo, los adultos no desean tener generación, están mucho más preocupados en trabajar que en, digamos, tener pareja. Inclusive las mismas empresas, por ejemplo, ellos observan para poder emplear o conseguir un trabajador, están viendo quiénes están en la edad fértil o no. No, porque ellos prefieren tener gente que se dedique al trabajo y evitar darles pues las licencias que les dan, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no?, que el proceso de la gestación, tengo tantos días, que los derechos y todo. Entonces, ahí, por ejemplo, existe una alta tasa de crecimiento poblacional. Sin embargo, en la actualidad, esta tasa se va manteniéndose en la población adulta, porque la población ha disminuido enormemente. Dentro de los principales problemas ambientales que tenemos son el cambio climático, la contaminación, deforestación, la degradación del suelo, la energía, escasez. Hoy en día nosotros tenemos un gran problema. Muchos no contamos con agua potable. El agua que consumimos básicamente son aguas subterráneas y como por ende vamos disminuyendo la capa freática del agua y en algún momento vamos a sufrir sequías, ojo, y no vamos a tener de dónde consumir agua. Esto es un gran problema, ¿no? Y la lucha ya no se va a darse por petróleo, sino básicamente por el bien más preciado que va a venir a ser el agua. Y el Perú es uno de los países ricos en extinción de especies de la biodiversidad como consecuencia de diversas actividades del mar, ¿no?, y la invasión y el tráfico ilegal de especies. Esto ya está prohibido, ya no se deben de comercializar en el mercado, pero aún se sigue comercializando, ¿no?, en el mercado ilegal. Entonces, el cambio climático, miren, toda esta actividad del hombre que ha generado, ha conllevado a ciertos factores, ¿no? Que haya uno, que se incremente el nivel del mar. ¿Por qué se ha incrementado el nivel del mar? ¿Por qué creen que se ha incrementado el nivel del mar? Por la desaparición de glaciares. O sea, se están derritiendo. Glacial, por la desaparición. Como ha ido aumentando la temperatura, ha hecho que los glaciares poco a poco vayan bajando, o sea, se vayan, vamos a decir, descongelando, y el agua ha ido ingresando hacia el mar, ¿no? Y pues bueno, esto genera catástrofes, ¿no? Ha habido en Haití, ha desaparecido una isla entera, ojo. Tenemos, por ejemplo, las olas de calor, y hemos visto nosotros aquí mismo, ¿no? Hay épocas, básicamente estamos hablando desde agosto a noviembre, que la calor a veces es insoportable, ¿no? Uno no puede ni descansar. ¿Por qué? Porque se está dando pues el famoso efecto invernadero.
Y el efecto invernadero que se daba antes, que siempre se ha dado, ojo, porque siempre se da, pero en este caso este efecto invernadero ha sido ayudado, ha sido modificado, es decir, por el hombre, por las actividades que realiza el hombre, donde existe una gran cantidad de concentración de CO2, concentración de metano, que eso evita, por ejemplo, que los gases que nosotros producimos salgan hacia el exterior, sean refractados hacia el exterior, ¿no? Esto se mantiene dentro del interior, ¿no? Y eso conlleva a la aparición, digamos, de nuevas enfermedades, que los microorganismos puedan mutar, ¿no? Por ejemplo, se generan tormentas asesinas, en nuestro medio no es común, pero se da, por ejemplo, en Estados Unidos, los huracanes, ¿no? Que son muy fuertes, se presencian lo que son las sequías, ¿no? Sequías, aparición de enfermedades, desaparición de clarial, hay especies en extinción, como el gallito de las rocas, que era tan abundante, hermoso observar en nuestra Amazonía. Hoy en día, pues es un milagro que lo observemos, y bueno, si te quedas hasta tarde en el boquerón, ¿no? Porque en otro lugar no puedes observarlo, como antes, no tú podías observarlo. Las guerras que se van dándose, ¿no? La inestabilidad económica que existe, ¿no? Y la destrucción de ecosistemas. Estamos viviendo realmente una situación bastante compleja y de gran preocupación, ojo, en nuestra supervivencia, porque depende de nosotros cómo trabajemos, cómo cuidemos nuestro medio ambiente, pues vamos a ver el futuro, ¿no? ¿Qué va a suceder? Porque recuerden que todo lo que se da es a consecuencia de la actividad del hombre. El calentamiento global es el problema más grande de contaminación ambiental a nivel mundial, porque se genera, por ejemplo, diferentes tipos de gases, porque el calentamiento global no es nada más ni menos que la contaminación causada por los automóviles, por las industrias, por las embarcaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que estos van a ir acumulándose en el exterior, ¿no? El conjunto de gases se van condensándose. ¿Y esto a qué va a conllevar? Básicamente va a conllevar, ¿ya? ¿A qué? A que haya alteraciones en la capa de ozono. Nosotros jóvenes aquí, el planeta Tierra se caracteriza porque encima de ella tiene una capa protectora. Esta capa protectora se conoce como la capa de ozono, que va a evitar que los rayos nocivos, porque el sol no solamente va a dar digamos, radiación solar saludable, los fotones, no, porque él también emite ciertos compuestos que pueden causar daño al hombre, ¿no? Entonces, como consecuencia de eso, de acuerdo al origen de la vida, por ejemplo, porque antes se dice que existía un planeta primitivo donde no había seres vivos, pero sí existía una actividad volcánica constante, caían constantemente las descargas eléctricas, de tal manera que todo eso se condensó en el fondo marino y ha hecho que se sinteticen los primeros seres vivos, que vendrían a ser las cianobacterias. Y las cianobacterias empezaron a producir el oxígeno, ¿no? Al producir, ¿qué ha pasado? Empezó a generarse la capa de ozono, que es una capa protectora, que se encarga básicamente de brindarle todas las condiciones adecuadas al planeta. Evita el paso, por ejemplo, de los rayos gamma, ¿no? Inclusive antes de los rayos UV. Hoy en día, como ya ha adelgazado la capa de ozono, ingresan los rayos UV. Sin embargo, los de la NASA en el año de 1998, ellos han detectado que la capa de ozono tenía un agujero, ¿no? Los de la NASA hacen ese estudio, ¿no? Han detectado que tenía un agujero donde empezaron a hacer incesantes campañas para evitar la contaminación, disminuir para que nosotros podamos tener condiciones de vida. Entonces eso ha hecho que poco a poco vaya mejorando, ¿no? Por ejemplo, miren, en el año 2000, por ejemplo, 14, vean ustedes, el agujero de la capa de ozono era de mayor tamaño,
En el 15 ha aumentado, miren ustedes, ha aumentado. En el 16 más o menos mantiene, ¿no? Tenemos en el 17, sigue aumentando un poco más. En el 18 se ha reducido. En el 2019 vamos a decir que la capa de ozono tenía un agujero mucho más grande, ¿no? Y actualmente, como ustedes pueden observar en los mapas, aparentemente no existe el agujero de la capa de ozono, ¿no? Y en realidad no existe. Dijeron que logró mejorar, logró recuperarse. Pero la capa en sí, la capa en general, está muy delgada. Es muy delgada esa capa de ozono. Razón por la cual permiten el ingreso de los rayos UV, y es por eso que nuestro medio ya te dice, ¿no? Oye, protégete, ¿no? Protégete, porque van a ingresar los rayos UV. Y efectivamente, los rayos UV, por ejemplo, son un grupo de rayos que pueden llegarte a causar inclusive hasta cáncer, ¿no? Puede causarte. Generalmente causa cáncer a la piel, y el cáncer a la piel hay que tener bastante cuidado con este tipo de radiación. Una de las regiones, por ejemplo, que ha empezado a actuar sobre la incidencia de los rayos UV, ¿no? Que no se hacía reportes, ya desde el año, por ejemplo, 2015, ellos empezaron a promocionar, ¿no?, en su población que está totalmente prohibido vestirse con polos de manga corta, con camisas de manga corta, sino utilizar camisas de manga larga, de tal manera que pueda protegerte, ¿no? Y en realidad le ha dado buenos resultados, donde gran cantidad de la población ha empezado, digamos, a tomar conciencia y a utilizar y evitar, porque se han dado varios casos de cáncer a la piel, ¿no? Porque tú vas a ver en Arequipa la gente caminando con sus blusas muy bien cubiertas, con sombrero, ¿no? Entonces, no tiene ningún problema. ¿Esto debido a qué? Debido a que la radiación UV, por ejemplo, en el año 2017, ha llegado hasta 19, ¿no? El valor 14 ya significa superior, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Y las zonas que reciben a nivel del Perú la mayor cantidad de rayos UV está pues entre Arequipa y Puno. Son las dos regiones más afectadas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Se preguntarán, ¿no? Porque básicamente se encuentran ubicados en el plano ecuatorial, de acuerdo a su ubicación, ¿no?, y la dirección de la luz, entonces ingresa una mayor cantidad. ¿Sí? ¿Me están entendiendo ahí? Muy bien. Asimismo, vamos a tener principales gases que van a afectar directamente a la capa de ozono. A veces nos dicen, oye, no utilices, pero lo hacemos con ganas, ¿no? Tenemos los diferentes tipos de clorofluorocarbonados, ¿ya? Los chisquetes que nos ponemos en colonias, todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Los clorofluorocarbonados, ¿no? Este freón sirve como gas refrigerante. Por ejemplo, este tiene el F12, es un gas refrigerante de los equipos de aire acondicionado. Y en nuestro medio utilizamos en gran cantidad aire acondicionado, ¿no? Las instituciones, en casa. ¿Utilizamos refrigeradores? Por supuesto que sí, utilizamos refrigeradores. Porque si no tenemos refrigeradora no podemos preservar los alimentos, ¿no? A no ser que todos los días salgas al mercado, pero para ir todos los días al mercado no disponemos mucho de tiempo, ¿no? Y el aporte de este compuesto básicamente altera más o menos al 45%. El de tipo 11 ya se emplea en la industria química para la producción de plástico que sirve para almohadillado de asientos y autos, muebles, y para aislación térmica en la alteración de la capa de ozono que se debe de estimar. El 113 ya es un compuesto que disuelve muy bien las grasas, se emplea en solventes utilizados en la fabricación de computadoras, equipos electrónicos, y más o menos constituye el 12%, constituye o aporta al 12% en la destrucción a la capa de ozono. Tenemos el tetracloruro, ¿ya?
De igual manera se utiliza en la industria farmacéutica, en refrigeración de petróleo, líquidos, etcétera. También aporta a la alteración de la capa de ozono. El metilcloroformo es un disolvente, o sea, desengrasante, utilizado en la industria eléctrica, espacial y en la industria química, ¿no? Y va a contribuir aproximadamente con un 5% en la alteración de la capa de ozono. Entonces yo me pregunto, ¿en qué tipo de sustancia existe una mayor concentración o tiene la mayor concentración para destruir la capa de ozono? El CFS, el C12. CFS. 12, el clorofluorocarbonato 12, ¿no? De tipo 12. Claro, los otros se utilizan a nivel industrial, ¿no? En cambio, el clorofluorocarbonato 12, nosotros lo utilizamos hasta en el spray que utilizamos para fijarnos el cabello, ¿no? En los perfumes, estamos utilizando, y todo eso va a ir a alterar la capa de ozono. Miren ustedes, ¿no? Cómo es nuestra triste realidad, y esta es una comparación del año 2012. Existen inclusive, de repente, muchos de ustedes que vienen de otras regiones, van a ustedes observar los enormes cambios que se observan en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el monte que está pues con glaciar, es uno de los glaciares que tiene nevado, ¿no? En el año 2002 no hay absolutamente nada de nieve. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de visitar, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar de La Rinconada, que es una zona netamente minera, ¿no? Pero yo he tenido la oportunidad de ir a esta zona justamente en 2 etapas del año. Uno, para hablar del tema de contaminación, voy a decirle que es totalmente devastador. Ojo que no te dejan ni tomarte fotos. No te dejan, por razón por la cual no puedo mostrar la imagen. No puedo observarles imágenes, no puedo mostrarles imágenes de esa zona. Porque realmente las personas que viven ahí viven en condiciones, yo diría, infrahumanas. No tienen las condiciones, no tienen servicios higiénicos. Pero bueno, como allá existe oro, hay oro y ahí están, ¿no? Yo visité esta zona en 2 épocas del año. Una de las épocas donde no es productora, ¿ya? No es productora, donde el nevado pues era terrible, ¿no? Había una gran cantidad de nevado, todo el monte estaba lleno de nieve, no había producción, ojo, no había producción, el frío era terrible, insoportable, ¿no? Y cuando me fui, por ejemplo, ya en noviembre, empezando a diciembre, ya empecé a observar actividad, ¿no? Empecé a observar cómo sacan el oro, pero curiosamente ese nevado que nunca descongelaba, en noviembre ya no había absolutamente nada. Simplemente tú podías ver un cerro con piedras oscuras, nada más. Créanme, que es bien triste, ¿no? Y estamos hablando de una zona donde se realiza la minería ilegal, porque después de eso nosotros tuve la oportunidad de ir más allá, subir más allá de la zona donde estaban explotando oro. Había gente que deseaba explotar más, hacer denuncio de esos terrenos para poder explotar oro, y había una pugna con los bolivianos, porque por ahí era frontera de Bolivia también, ¿no? Oye, yo he visto lo hermoso que era la naturaleza, pero cómo lo estaban destruyendo para extraer el oro. Entonces, ahí, por ejemplo, utilizan bastante cantidad de mercurio, jóvenes, mucha cantidad de mercurio, y la gente se contamina tremendamente, pero no les interesa, no toman conciencia. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta al respecto, a observar de repente algún tipo de problema ambiental al respecto? Sí, doctora, ¿puedo tomar la palabra? Sí, te Sí, doctora, justamente usted habla de en las últimas décadas, ¿no? Últimos años que
hemos podido convivir esto, lo que es referente al calentamiento global y el efecto invernadero. Se ha demostrado de manera en su totalidad, ¿no? Y un claro ejemplo, yo me pongo a recordar, ¿no? Un tiempo hablaban con algunos compañeros. Esto yo hace, por ejemplo, vamos unos 10 años atrás, más o menos. Tú 10 de la mañana, 11 de la mañana, tú salías, caminabas normal, al menos acá en Pucallpa, ¿no? Normal. Y el sol no quemaba tanto. Ahora, a partir de las 9 de la mañana, 10 de la mañana, ya es un sol insoportable que quema. Así que prácticamente se está plasmando, se da a verle el cambio brutal que ha sido desde esos años hasta la actualidad, ¿no? Yo hablo un aproximado de 10 años, más o menos. Claro, o sea, eso poco a poco va cambiando. Y efectivamente, cuando yo llegué aquí en el año 2003, me parecía una ciudad bastante, tranquila, porque no había mucha población. Créame que la gran cantidad de población se concentraba en el centro, llegaba más o menos hasta Girón, Libertad, si no me equivoco muy bien. Sí, habían casas más allá, pero no era tanto como existía en esa zona, todo lo que es Libertad, cerca al río también, ¿no? Una gran cantidad, y ahí en Bellavista era el mercado. Pero, mira, yo he estado observando lentamente y ver cómo es que hemos avanzado a pasos agigantados, hemos crecido jóvenes, ¿no? A pasos agigantados. ¿Quién quería vivir? Yo ahorita, por ejemplo, vivo por el 7, ¿no? Nadie quería vivir por el 7. Cuando yo me compré mi terreno en aquellas épocas, estoy hablando de esos años, yo era la única que vivía aquí, no vivía absolutamente nadie. No, habían casas sí, pero toditas eran casas vacías. Nosotros le decíamos las casas abandonadas, ¿no? Y era rara vez que vengan los dueños a un rato a ver, ¿no? Qué hay en su casa. Sin embargo, hoy en día ya podemos observar, pues, ¿no? Que ya la población ha crecido tanto que poco a poco vamos a llegar a unirnos con Campo Verde. Y créanme que de unos cuantos años se va a unirse ya la población todito con Campo Verde. Se recordarán, ¿no? De unos 10, 15 años. ¿Y qué estamos haciendo? Seguimos devastando bosques. Seguimos devastando bosques. En realidad, algo que no entendemos es que nosotros debemos de conservar la naturaleza. No lo queremos hacer. En casa debemos de tener plantas, pero no nos gusta. ¿No? Deberíamos, pero no lo hacemos. Asimismo, es posible observar, por ejemplo, las lluvias, ¿no? Las lluvias antes eran mucho más tranquilas, eran predictivas, tú veías que se nublaba y decías, bueno, va a llover. Hoy en día ya no, ¿no? Puede ser un día tan caluroso, pasado de 2 horas te está cayendo una lluvia torrencial, ¿o me equivoco? Ya no son predictivas porque tú no sabes si va a llover o no. O estás caminando por el centro, en el 7 no está lloviendo, pero llegas al centro y estás pues en una lluvia torrencial, ¿no? Eso es consecuencia del cambio climático. Y como les decía, en algunos países, estos se complementan pues vamos a decir, con los huracanes, ¿no? Fuertes, que se da bastante, por ejemplo, en Norteamérica. Ustedes han escuchado hablar del huracán Katrina, ¿no? Que ha llevado casas, autos se los ha llevado, ¿no? Y eso se ha dado cuando en el año 2005, en agosto. Aquí también hacen los ventarrones. Aquí, ojo, hay ventarrones, no hay huracanes. ¿Ya? Son ventarrones fuertes, ¿no? Alguna vez escuché en la prensa y dicen, no, ha habido un huracán, se lo ha llevado el techo de tal. Los vientos no son huracanes los que estamos viendo. Los que se presentan aquí en nuestro medio básicamente van a venir a ser vientos fuertes. El 80%, por ejemplo, en el estado de Nueva Orleans ha sido totalmente devastado, ojo, no por un tsunami. Ha desaparecido toda la ciudad. Porque cuando hablamos de tsunami es un tipo de problema ambiental que se da donde sale el mar, pues va a salir con unos 10, 20 metros de ola y te va a enterrar toda la ciudad, ¿no? Es lo que pasó, por ejemplo, en Pisco también, ¿no? Porque pues de un terremoto viene un maremoto. Las sequías que se están dando,
¿no? Las sequías son las que van a desertificar los suelos, lo van a volver improductivos, ¿no? Y es una causa principal de la pobreza. Y esto se observa, por ejemplo, por África, ¿no? Es bien triste la realidad en esos lugares donde no tienen que comer. Bueno, todavía nosotros estamos bien, pero no debemos de abusar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es difundir su conservación. Entonces, la contaminación de suelo que conlleva a que haya desertificación, aridez de suelos, haya degradación de bosques, tala de árboles de manera ilegal. Y eso conlleva básicamente a la afección de la población, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, pobladores de otros continentes que sufren de hambre, donde no tienen absolutamente ni siquiera un pan para llevarse a la boca, no hay agua. Créame que es bastante triste la realidad en otros países, ¿no? Nosotros todavía tenemos, nos brinda la naturaleza, pero debemos de cuidarlo. Esto a consecuencia, miren, aquí observamos nosotros uno de los grandes problemas a nivel mundial es el crecimiento demográfico, es el crecimiento poblacional. Y vean ustedes que al 2050, si seguimos proyectando, la población va a seguir incrementándose. Va a seguir incrementándose. ¿Esto a qué se debe? Bueno, porque existe una interrelación, por ejemplo, entre desertificación, cambio climático global, pérdida de biodiversidad. Todos estos van a interrelacionarse unos a otros. Se relacionan debido a que, básicamente, porque va a haber una interrelación de consumo por parte del hombre, ¿ya? Les digo consumo porque somos nosotros los grandes consumidores, ¿no? ¿Qué sucede? Por ejemplo, cuando hablamos de desertificación, va a haber una producción primaria reducida en el ciclo de nutrientes, ¿no? ¿Debido a qué? A la erosión del suelo. Pero esta erosión del suelo va a conllevar a que exista una pérdida de nutrientes y humedad en el suelo. Esto conlleva a la pérdida de la biodiversidad, porque recuerden ustedes que donde se desarrolla la fauna, donde existe fauna, donde existe flora, habrá fauna, ¿ya? En todo lugar donde no hay flora, no es posible encontrar fauna, o se puede encontrar bastante, son raras las veces que se encuentran, ¿no? Pero más vamos a encontrar nosotros flora y fauna. Donde haya flora, va a haber fauna, ¿no? Entonces, la diversidad estructural reducida de la cubierta vegetal y la diversidad de especies ya microbianas va a ser pues totalmente reducida. Ahora, pero si existe diversidad, si trabaja de manera adecuada, vamos a permitir o vamos a obtener una conservación del suelo. Por otro lado, tenemos el cambio climático, ¿no? Como hay una serie de consecuencias que se dan, como por ejemplo reservas de carbono reducidos y emisiones de CO2 en aumento, como actividad del hombre, producto de la respiración, de la industria, etc. Hay un aumento de conocimientos externos funcionales, sequías, incendios, ¿no? Y va a perjudicar también. Y en el caso, por ejemplo, de la desertificación, va a haber una adaptación reducida del carbono en las reservas. Vean ustedes cómo es que un problema se interrelaciona con otro de manera muy directa, ¿no? O sea, ¿va a haber cambio de desertificación? Por supuesto que sí. Eso conlleva que la desertificación a la pérdida de la biodiversidad. Van a haber suelos áridos, no van a haber animales, y si van a ser bastante escasos, ya, por lo tanto, eso va a generar el cambio. Si nosotros observamos a nivel mundial en los estudios que se han realizado según PNUMA, han observado, por ejemplo, sobre las especies de mamíferos, donde han visto, ¿no?, que existe una alta tasa, aproximadamente de 250, un poco más, sobre especies de mamíferos, donde, por ejemplo, 150 son vulnerables, 89% son especies en peligro y el 33% en peligro crítico, ¿no?
De igual manera en el caso de aves. En aves tenemos 192 con, digamos, vamos a decir, con afecciones vulnerables en el caso de aves, 102 en peligro y 59 en peligro crítico. De igual manera, en el caso de reptiles, 25 vulnerable, 20 en peligro y, bueno, vamos a decir 25, estamos hablando en peligro crítico, ¿no? En los anfibios también va a existir, como en el caso de los peces. Hoy en la actualidad se puede observar, he tenido la oportunidad de observar de algunos reptiles, por ejemplo, que estas van muriendo, si son por ejemplo las tortugas, a consecuencia de la contaminación de los lagos, de los mares, ¿no? ¿Por qué? Porque van consumiendo contaminantes como microplásticos que van a conllevar o evitar su digestión, ¿no? Y llegándoles a causar la muerte. Lo propio ocurre con los peces. Nada raro sería que si de aquí en adelante hacemos estudios, por ejemplo, sobre contenidos metados, nada raro sería que nosotros de repente encontremos valores mucho más, por ejemplo, superiores que en la carne de pez encontrar metales pesados, ¿no? Entonces, ¿qué es? Porque ya existen trabajos de investigación, falta financiarlos aquí en nuestro medio. Como consecuencia me diga, profesora, pero ¿cómo va a ver usted, cómo dice metales pesados? Aquí en Pucallpa no hay minería. Créanme que sí existe. La minería se practica aquí en el río Pachitea y es una minería ilegal, ¿no? Asimismo, un problema grande que tenemos es la basura. La basura regada en las calles. Nos falta educación ambiental. No nos educamos en reciclar, porque si tú reciclaras sería totalmente diferente en realidad, pero no nos falta esa costumbre. En la actualidad estamos sopesando sobre, por ejemplo, ahora en la actualidad estamos sopesando la contaminación de plásticos por el uso excesivo y discriminado de las mascarillas. Tú ya lo puedes encontrar las mascarillas en el mar flotando, muchas de las especies marinas con gargantillas de tipo de mascarilla, algunos atragantados quedan muertos, etc. Y bueno, esto no es ajeno a nuestra realidad. Nosotros acá podemos observar en gran cantidad mascarillas tiradas en el piso. Entonces, como consecuencia, ¿no? Que nosotros como consecuencia de esto se viene incrementando la contaminación. Esto va a caer, por ejemplo, va finalmente con el tema de la radiación, se va a descomponer poco a poco, va a llegar a los cuerpos de agua y finalmente va a terminar en el mar. Pero en todo ese transcurso los microplásticos han ido siendo consumidos por diferentes organismos. Y es una realidad en nuestro medio. Podemos encontrar una gran cantidad de mascarillas. Bien, muchísimas gracias. No sé si tuvieran alguna pregunta, jóvenes.